Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con Talento de Grupo Nortempo, que en esta ocasión lo vamos a dedicar a varios temas, pero al talento internacional también, porque tengo el honor y la satisfacción de que nos acompañe hoy una persona para mí muy apreciada. Le llamaré por su nombre completo, María Jesús Pérez. Bueno, Chus Pérez, que es directora general de ejecutiva de MSD Pharma para España y Portugal, y que ha hecho una carrera desde hace 20 años que le conozco, ¿no? Y que he tenido la oportunidad de trabajar con ella, de estar con ella, y que sé que acumulan una experiencia muy interesante para conocer y para poder aprender y para poder saber. Chus, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por seguir vinculada de alguna forma después de 20 años de trayectoria internacional con Nortempo, que también pretendemos ser una compañía internacional y que también estamos en Portugal. Me gustaría primero preguntarte, porque sé que tu currículum es la verdad que son 20 años que has hecho infinidad de cosas, has trabajado, has pasado dentro de una misma organización, es un aspecto importante este, porque sin necesidad de cambiar has conseguido estar evolucionando, mejorando, progresando. Y además has encontrado una organización que te ha dado el acomodo y la posibilidad, que otras a lo mejor no te lo han dado. Me gustaría que hicieses una primera reflexión por esto que es importante, ¿no? Es decir, cómo las personas, cuando llevamos una compañía, cómo es ese proceso de inicio, etcétera, que tú y yo además hemos podido compartir hace mucho tiempo. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto. Claro que sí, Bartolomé. Lo primero, gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Para mí siempre es un privilegio continuar y formar parte de la familia Nortempo y en contacto con personas como tú. Es verdad que en el pasado tuve la oportunidad de colaborar con Nortempo y parte de mi paso por clínicas dentales, con esta colaboración y con la compañía en Pharma donde estoy ahora, ¿no? Y es verdad lo que dices porque en muchas ocasiones nos centramos en el desarrollo de las personas y pocas veces nos concentramos en cómo se debe hacer un plan de bienvenida acorde a las necesidades que la persona pueda necesitar para integrarse dentro de una organización. Empezando por conocer a las personas, pero también por conocer el ADN, la esencia y la filosofía de la compañía. Y por eso es tan crítico lo que llamamos los planes de onboarding, ¿no? Las bienvenidas que hacemos en las organizaciones a los nuevos colaboradores, a los nuevos empleados, a las personas que empiezan a formar parte del camino y que tienen que sentir el ADN y la esencia de una organización, como podría ser el Grupo Nortempo, desde luego. Muy bien, gracias. Bueno, como queríamos centrar, ¿no?, tu intervención, sobre todo porque has estado en Portugal, has estado también en Irlanda, que yo sepa, en Suiza, en fin, esta es una gran multinacional, una compañía que te ha ofrecido muchas posibilidades y oportunidades, ¿no? Y has hecho un desarrollo, pues que te ha llevado, como digo, a estar en distintos países. Mm. ¿Cómo has vivido esto tú y cómo ves el talento internacional? Bueno, lo primero que diría es, hay dos aspectos, ¿no?, en cómo consideramos el talento. Y uno está más relacionado con el liderazgo y las habilidades humanas y otro está más relacionado con las habilidades tecnológicas y todo lo que eso conlleva. En lo que es la perspectiva internacional, al final no dejamos de estar hablando de diversidad, ¿no? Diversidad de culturas, diversidad de pensamiento, diversidad de formas de hacer. Y es cierto que cuando tienes la oportunidad de vivir en países diferentes, de trabajar con culturas y zonas diferentes, bueno, pues te das cuenta que la forma de tomar decisiones, la forma de desarrollar a las personas, la forma de gestionar es diferente.
Y este es uno de los primeros aprendizajes. También diría que ahí confluyen lo que yo siempre llamo el ikigai, ¿no? Que es cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta, por lo que te pagan, lo que el mundo necesita y aquello en lo que eres bueno, ¿no? Cuando confluye la misión, la pasión, la vocación y la profesión, es cuando realmente el talento fluye. Y esto es lo que los líderes, yo creo que de futuro tenemos que trabajar. Cómo conseguimos desbloquear el potencial desde un punto de vista global, ya no desde un punto de vista local, porque el mundo está globalizado y por tanto las formas híbridas de trabajo y las formas multiculturales, desde luego, impactan mucho en la forma en cómo lideramos. Bueno, el liderazgo, que para mí es un tema apasionante siempre, porque tiene tantas aristas y hay tanto que hablar de ello, si resulta difícil en un entorno nacional, ¿eh? Donde convivimos comunidades también distintas y a veces resulta difícil en nuestra España, cuando entramos en un liderazgo internacional, digamos, entiendo que se complica, ¿o no? ¿O es más sencillo? Se complica mucho. Lo que diría es que hay una parte de adaptación que es crítica en ese liderazgo, ¿no? Es verdad que la implementación como tal, la ejecución, el desarrollo de ese liderazgo no varía y se fundamenta en tres cuestiones principales, diría yo. Una es la visión estratégica y la capacidad para conectarlo con la realidad. Otra es, bueno, pues cómo liberamos el potencial de las personas. Y por último, el impacto que ese liderazgo consigue, ¿no? Y de qué manera, eh, de alguna manera impacta, ¿no? En las personas. Ahora, es verdad que, bueno, pues sin lugar a dudas, cada cultura observa el liderazgo de una manera diferente y hay culturas mucho más jerárquicas que otras. Y esto impacta obviamente en la forma de aproximarse y la forma de entender esa cultura a la hora de integrarse, adaptarse y ser parte de la organización. Y yo creo que aquí hay que tener una apertura muy grande a ser totalmente consciente de los sesgos que podemos llevar con nuestra mochila vital, porque lo que puede para nosotros ser algo totalmente normal, pues en este caso, en mi caso, en el nuestro, españoles, ¿verdad? Cuando interaccionamos con otras culturas, pues es totalmente diferente. Lo que para nosotros es correcto, en otras culturas a lo mejor no lo es y probablemente no lo sea y a lo mejor tengamos un sesgo, ¿no? Por eso el ser muy consciente de aquello que no sabemos e ir con una mentalidad muy abierta a entender, inclusive cómo esa organización y esa cultura entienden el liderazgo, ayuda muchísimo a la adaptación necesaria para, para tener impacto. O sea que, por lo que estás diciendo, entiendo que un líder tiene que ser una persona que esté en una actitud permanente de aprendizaje y de apertura. Completamente. De hecho, yo diría que no solo de aprendizaje, yo siempre me gusta muchísimo reflexionar sobre esto, sobre la consciencia y la competencia. Y esto es lo que hablamos del aprendizaje ágil. Y yo creo que permanentemente, independiente del rol que una persona pueda tener o de la responsabilidad que pueda tener, es crítico ser conscientes, ¿no? De que pasamos de ser inconscientemente incompetentes, no sé que no sé, a ser conscientemente incompetentes, por tanto, sé que no sé. Y esto nos ocurre a todos para infinidad de cosas, tanto profesionales como personales en la vida, ¿no? A partir de ahí paso a ser inconscientemente competente, no sé qué sé, como cuando estamos conduciendo, ¿verdad? De repente empezamos a conducir fenomenal, pero no nos decimos a nosotros mismos qué bien conducimos hasta que llega alguien y nos lo dice. Y yo creo que eso es lo que motiva mucho la curiosidad y el aprendizaje ágil, es lo que hace el propio desarrollo, que a veces se malinterpreta, porque en muchas ocasiones hablamos de desarrollo y las personas pueden conectar esto con la promoción, no tiene nada que ver. El desarrollo con la promoción, puedes estar permanentemente desarrollándote en un mismo rol, no tiene nada que ver lo que hace probablemente un marketer, una persona que está en un equipo de marketing hoy, a lo que hacía hace 20 años. Por tanto,
Este es el aprendizaje ágil del que me gusta hablar, y del que tenemos que estar todos permanentemente atentos, ¿no? Y con foco, siempre hay que estar aprendiendo. Hace no mucho tiempo veía el listado de las 20 compañías top a nivel mundial, y cogí el mismo listado de las 20 compañías top de hace 20 años, ahora y hace 20. Ninguna de las que está hoy estaba hace 20 años. Esto dice mucho, ¿no? De cómo las organizaciones tienen que tener un aprendizaje ágil para continuar compitiendo, para continuar innovando, para continuar desarrollando habilidades de liderazgo, resiliencia, y desde luego ese aprendizaje ágil es lo que genera también, o lo que mueve a las personas y a la ambición. Oye, ¿y cómo se crea? Porque es difícil esto, ¿no? Que acabas de plantear cómo efectivamente, ¿no? Las compañías, bueno, y se ve compañías que han desaparecido en poco tiempo, en ciclos cortos, ¿no? Los ciclos son cada vez más cortos y la capacidad de aprender tiene que ser cada vez mayor. ¿Cómo hace una empresa para convertirse en una escuela? Es decir, en un lugar donde estás aprendiendo siempre, ¿no? Yo creo que la organización tiene que generar el espacio. Los líderes también tenemos que generar ese ecosistema. Y está mucho en, bueno, lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, en la actitud con C, que no tanto la aptitud. La aptitud es un punto o es una variable o es un abordaje crítico, obviamente, pero la actitud aquí es fundamental. Hace no mucho tiempo he tenido la oportunidad de profundizar mucho en el principio de Oz, que es un principio que habla de la mentalidad above the line, es por encima de la línea. Y habla de que las organizaciones de alto rendimiento son organizaciones que están por encima de la línea, son organizaciones en donde las personas hablan de ya estás y no de esques. Son organizaciones en donde las personas utilizan el sit, own it, solve it y do it. Lo vemos, nos hacemos dueños, tenemos accountability, nos hacemos responsables, buscamos la solución y lo ejecutamos, ¿no? Y las organizaciones que están below the line, lo que yo llamo las organizaciones, los ESKES, ¿verdad? Son organizaciones formadas por personas que están más centradas en el, bueno, espero y veo a ver qué pasa. Son organizaciones en donde, bueno, pues me baso más en cuáles son los problemas en lugar de pensar en cuáles son las soluciones. Y ese es el punto crítico que moviliza, ¿no? La mentalidad de las personas, el espacio y el ecosistema que los líderes tenemos la responsabilidad de generar, el cómo nos aproximamos cuando una persona viene con una idea que es totalmente disruptiva, voy a decir loca, que puede ser loca, pero a lo mejor no lo es tanto, y el cómo le damos el espacio a, ok, ¿cómo crees que esto nos puede ayudar? Prepáralo y lo vemos. Y eso requiere de un liderazgo y de una confianza pues muy fuerte. Por tanto, es la organización que permite a los líderes trabajar y aproximarse de esa manera. Ahora también lo hacen las personas en cómo crean y el cómo trabajan esa mentalidad. Porque eso sí, todos tenemos derecho, y hasta creo que es humano, porque forma parte del bienestar, ahora que el well-being es tan trascendente, ¿no? Estar en algún momento below the line, por debajo de la línea. Lo que yo llamo el derecho a la pataleta, es hasta humano, es empatizar emocionalmente, ¿no? Ahora, bueno, conscientemente, en un tiempo limitado, ¿ok? Gestionar mis emociones y a partir de ahí, ¿cómo puedo aproximarme para estar por encima de la línea? O sea que una organización competitiva no puede perder nunca de perspectiva la línea, ¿eh? Y hay que mantener. Esto lo hacen fundamentalmente los ejecutivos y los líderes, bueno, los principales ejecutivos, ¿no? Tú has hecho una carrera de 20 años, ¿eh? Desde que nos conocemos, 20 y algo, seguramente 20 y algo más. Y esto significa que has estado manteniéndote en esta dinámica, ¿no? Esto no resulta a veces en este mundo que vivimos ahora también, que la gente dice, oye,
vamos a conciliar, vamos a compatibilizar, etcétera. O hay otros factores que son los que realmente te impulsan y lo consigues conciliar y disfrutar y además saber que formas parte del motor de arrastre, ¿no? De la compañía. Así que La verdad es que yo creo que cuando haces lo que te apasiona, hace que disfrutes mucho del tiempo que dedicas a aquello que te apasiona. Es verdad que con la madurez y la madurez profesional te das cuenta que desconectar y disfrutar te recarga de energía para bueno, pues afrontar los retos a los que quieres someterte individualmente y a los que crees que tienes que empujar a la organización, ¿no? Y esto es una realidad. Por tanto, para mí cada vez es más crítico desconectar en periodos clave, como por ejemplo la Navidad o el verano. Eso es fundamental, porque me llena de energía y de fuerza, pues, para afrontar los siguientes retos. Por otro lado, tengo que reconocer que es algo que he tenido que aprender a hacer poniéndole foco, porque me costaba muchísimo, puesto que vivo mucho lo que hago y me encanta lo que hago. Entonces es cierto que durante muchos años de mi vida me ha costado mucho desconectar. Estaba permanentemente, pues podía estar a lo mejor en la playa en verano, pero mi cabeza estaba permanentemente dándole vueltas a cosas y a inspiración y a temas, ¿no? Ahora me cuesta menos. Tengo la capacidad de desconectar y de ser consciente que es crítico además hacerlo. y muy sano, Eso es. ¿cierto? Bueno, te he escuchado, ¿no? Que te apasionan las personas y que es, digamos, donde pones el foco. Yo también, desde luego, es, digamos, lo que me parece esencial en cualquier tipo de organización, las personas, ¿no? Y ahí hemos compartido momentos hablando de la importancia y la relevancia y la diferencia que marcan las personas, ¿no? Me gustaría una reflexión tuya para finalizar esta conversación que estamos manteniendo sobre cómo ves el papel de las personas, el papel de las direcciones de personal, de recursos humanos, en fin, que es el mundo este en el que nosotros vamos, porque tú estás en la dirección general, no sé cómo lo organizas en tu organización. Bueno, para mí personalmente, y bueno, afortunadamente está alineado con el ADN, probablemente esa sea la razón por la que llevo 18 años en esta organización, ¿no? Lo fundamental y el principal valor y baluarte que tenemos en las organizaciones son las personas, siempre. Para mí la diferencia está en ser perfectamente consciente de que el liderazgo mueve a las personas cuando es un liderazgo para servir, cuando es un liderazgo de servicio, no cuando hablamos de un liderazgo directivo, necesariamente. Y en ocasiones hay que tomar decisiones, es verdad, igual que en ocasiones hay que saber hacer las preguntas adecuadas, o igual que en ocasiones hay que preguntar cómo te puedo ayudar, o hay que apoyar, o igual que en ocasiones hay que generar la confianza necesaria para poder delegar. Lo crítico está siempre en las personas, porque todas y cada una de ellas tienen un talento único, individual y concreto. Y cada uno de nosotros debemos evolucionar comparándonos con nosotros mismos y nuestra propia evolución, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría dejar como reflexión. La primera es un liderazgo de servicio, el liderazgo para ayudar a otros, para ayudar a la organización, para ayudar a la persona y ayudar al negocio también. Y en segundo lugar, esa parte de qué consideramos talento, que cada uno de nosotros tenemos un talento y cómo liberar ese talento, comparándonos con nosotros mismos y compitiendo con nosotros mismos, con nuestro yo de hace 6 meses y el yo que espero dentro de otros 6, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mueve y lo que genera el progreso. Bueno, María Jesús, muchas gracias. Me gusta ese final, ¿no?
en el que hablas de el liderazgo y la generosidad. Yo creo que efectivamente un líder tiene que ser ante todo una persona generosa. Y cuando es así, pues se rodea de gente buena o mejor y todos crecen, la organización crece. Eso es. Sí, Gracias a ti por tu sí, generosidad, sí, sí. Bartolomé. Gracias por la invitación. No, un placer enorme. Gracias. Gracias.